Hola a todos, hoy vamos a ver lectura de radiografía de tórax normal. Bueno, como ustedes saben, hay un montón de reglas mnemotécnicas, ¿sí?, que nos indican la forma de cómo leer una radiografía, ¿sí? La regla mnemotécnica más conocida es la de Felson, ¿sí?, del libro Principios de Radiología Torácica, la cual es: ¿acaso tiene mucha patología pulmonar? ¿Qué indican estas letras? Que tenemos que mirar todas estas cosas, empezando por esto de acá arriba, que sería abdomen, luego la pared torácica, luego el mediastino, un pulmón, ¿sí?, de a uno por vez, y luego ir comparando los pulmones, ¿sí? ¿Por qué es así esta regla mnemotécnica? Por lo siguiente. En realidad, generalmente las radiografías de tórax están pedidas para evaluar la patología pulmonar. Entonces, lo que dice es que nosotros tenemos que terminar con lo más importante, ¿sí? Por eso empezamos con abdomen y se termina con lo que es los parenquimas pulmonares. Bueno, para examinar el abdomen, ¿qué es lo que vamos a evaluar? La cámara gástrica, el ángulo esplénico del colon, hígado y diafragma. Bueno, acá tenemos una radiografía de frente, ¿sí?, de tórax. Acá tenemos marcado en dónde vamos a buscar el hígado, ¿sí? Acá tenemos el hipocondrio derecho. Siempre recordar que esta es la derecha del paciente, ¿sí? Generalmente va a estar marcado en la radiografía, ¿sí? Y bueno, en proyección del hígado, ¿qué podemos encontrar? Generalmente pueden ser calcificaciones, que pueden ser tanto como del hígado, como por ejemplo una litiasis vesicular, ¿sí?, de la vesícula. Eso es todo lo que por ahí se puede evaluar en el hígado. Otra cosa importante es ver los diafragmas, ¿sí? Los diafragmas en realidad, recuerden que son músculos finitos, ¿sí?, aproximadamente 3 a 4 milímetros. Y tenemos una diferencia de los diafragmas, por eso van a ver que acá está marcado. Generalmente el diafragma derecho tiene una diferencia con respecto al izquierdo de 2 centímetros, ¿sí? Por eso está bueno siempre medirlo, ¿sí?, esta diferencia. Y recordamos que el diafragma, ¿sí?, está más elevado por la presencia del hígado. Otra cosa para evaluar, ¿sí?, en una radiografía de tórax es la cámara gástrica, ¿sí?, el estómago. Ustedes recuerden que si el paciente está en bipedestación, ¿sí?, que como normalmente se hace el estudio, vamos a encontrar el aire en el fondo, ¿sí?, gástrico, ¿sí? Y al lado vamos a encontrar el ángulo esplénico del colon, por lo cual es normal ver dos burbujas de aire, ¿sí? En el caso de que el paciente esté acostado, vamos a ver una sola, que es porque el aire se pone en el cuerpo y en el antro del estómago. Esto es importante identificar, que se ve así, porque muchas veces genera confusión con respecto al neumoperitoneo. Fíjense que en esta imagen tenemos cómo se evidencia el neumoperitoneo. Fíjense que ustedes van a ver el diafragma, como yo le dije, un músculo muy finito de 3 a 4 milímetros, y por debajo vamos a ver aire, ¿sí? Pero es distinto a esta imagen. Bueno, en caso de la pared torácica, son todas estas cosas que vamos a evaluar, ¿sí? Músculos y mamas en cuanto a las partes blandas, los arcos posteriores y anteriores de las costillas, y además las estructuras óseas, ¿sí?, como clavículas y cintura escapular. Bueno, acá tenemos marcadas lo que son las partes blandas, ¿sí?, del tórax. Fíjense que siempre las partes blandas son radiopacas, ¿sí?, perdón, radiolúcidas, ¿sí? Las vemos todo acá al lateral, y acá tenemos las sombras mamarias, ¿sí? Es importante reconocer las sombras mamarias porque en caso de que la paciente tenga una mastectomía, este pulmón se va a ver más oscuro, más radiolúcido, ¿sí?, porque le van a faltar las partes blandas. En este caso tenemos los arcos costales. Es importante diferenciar los arcos anteriores, que son oblicuos, de los arcos posteriores, que son horizontales.
es siempre más fácil contar los espacios contando los arcos anteriores, que son los oblicuos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Siempre recordar que en el cuarto espacio, ¿sí?, vamos a encontrar la cisura, que es una estructura que siempre hay que reconocer. Y bueno, en el caso de las estructuras óseas, evidenciamos las clavículas y la cintura escapular. Bueno, el mediastino. El mediastino van a ver que como la radiografía es una superposición de imágenes, no es una imagen 3D, vamos a ver que el mediastino es un poco difícil de evaluarlo porque hay muchas estructuras superpuestas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Los contornos, ¿sí?, o los arcos mediastínicos, como son conocidos. También vamos a evaluar tráquea y carina en la parte de la vía aérea, aorta, corazón, en todo lo que es cardiovascular, y también los ilios pulmonares. Bueno, fíjense que acá están los contornos o arcos mediastínicos. Tenemos 2 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. El arco, ¿sí?, o el contorno superior derecho corresponde a la vena cava superior. El arco o contorno inferior derecho corresponde a la aurícula derecha. El contorno superior izquierdo corresponde al botón aórtico, el medio a la arteria pulmonar y el inferior al ventrículo izquierdo. Fíjense que la aurícula izquierda no la vemos porque es central y posterior, y el ventrículo derecho tampoco se ve su contorno porque es central y anterior. En la imagen siguiente vamos a ver un corte coronal de una tomografía de tórax con contraste, donde vemos esta correlación, ¿sí?, de los contornos. Fíjense, vena cava, aurícula derecha, aorta, arteria pulmonar y ventrículo izquierdo. Otras cosas que vamos a evaluar, ¿sí?, es la vía aérea. Tenemos la tráquea. Recuerden que todo lo que tiene aire se va a ver radiolúcido en radiografía. Y la tráquea está siempre un poco desviada hacia la derecha por la presencia del botón aórtico. Carina, ¿sí?, es el sitio donde se dividen en los dos bronquios fuente. Generalmente está a la altura de T4, ¿sí?, la vamos a evidenciar acá. Y bueno, y en lo que sea parte de cardiovascular, marcamos aorta y todo lo que es la silueta cardíaca. Otra cosa que se puede evaluar también en mediastino es el índice cardiotorácico, ¿sí? ¿Cómo se va a sacar el índice cardiotorácico? Vamos a poner una línea vertical dividiendo la columna en dos partes, ¿sí? Y tenemos dos líneas que vamos a marcar, la línea A y la línea B. La línea A es desde esta línea que marcamos, vertical, hacia el contorno más externo, ¿sí?, para el lado derecho, y el B lo mismo, pero hacia el lado izquierdo. A más B se van a sumar y se van a dividir sobre C, ¿sí?, que es todo vendría a ser el contorno torácico. Lo normal es que sea este índice menor o igual a 0,5. Esto es en adultos. Es decir, que el corazón generalmente entra 2 veces en el tórax. Esto se lo puse para que presten atención. A veces lo que puede pasar en la silueta cardíaca es que se marque todo esto que sería como grasa, ¿sí?, pericárdica. Esto no lo tenemos que incluir, a veces se puede superponer acá, entonces ustedes siempre marquen la silueta cardíaca que va a tener densidad hídrica, ¿sí? Siempre miran la silueta cardíaca, no la grasa que puede haber adyacente. Bueno, también en el mediastino vamos a marcar los ilios. Normalmente tenemos el ilio derecho más descendido que el ilio izquierdo, puede estar en un mismo nivel, nunca superior,
¿sí? Si hay algo que está llevando el ilio hacia arriba, derecho, que llega hasta aún más que el izquierdo, hay que pensar en algún proceso que esté asociado con un colapso, ¿sí? Por lo cual recuerden, ilio derecho por debajo o igual que el izquierdo, nunca arriba. Bueno, este es un artículo muy interesante de las líneas o rayas mediastínicas. Ustedes van a ver que con las nuevas radiografías, que son digitales, podemos ver mejor diferenciado el mediastino, ¿sí? Y bueno, estas líneas, generalmente acá como las tienen marcadas, por ejemplo, acá tenemos estas azules, son las paratraqueales, ¿sí? Derecha e izquierda. Estas que son roja y verde, hablan de la unión de ambos pulmones. Esta sería la unión anterior y esta la unión posterior. Esta amarilla es la ventana aórtico-pulmonar. Las naranjas son las, vendrían a ser las líneas de la columna, ¿sí? Y después esta rosa es el receso pleuroácido-esofágico, ¿sí? Van a ver que se divide la columna en una parte más clara y en una parte más oscura, ¿sí? Tendría a ser más radiolúcida y más radioopaca. Bueno, estas líneas nos van a hablar que el mediastino está bien en una incidencia frente. A veces no tenemos siempre una incidencia perfil. Este artículo está muy bueno y luego vamos a tener una clase detallado de todas estas líneas que también existe y está bueno conocer su correlación en tomografía. Bueno, y por último, siempre para recordar, las divisiones del mediastino, ¿no? El anterior, medio y posterior, lo vamos a tener en una incidencia perfil, ¿sí? Dividiendo todos entre anterior, medio y posterior con unas líneas imaginarias. A veces con incidencia frente, si hay alguna alteración en el mediastino, uno puede suponer si se trata algo de mediastino anterior y posterior. Inclusive hay signos relacionados con esto, como son el signo de la silueta o el cérvico-torácico. Pero bueno, sepan que para conocer las divisiones del mediastino necesitamos una incidencia perfil, ¿sí? Bueno, y por último llegamos a los pulmones. ¿Cómo los vamos a evaluar? Primero, un pulmón por separado. Generalmente lo que se recomienda es empezar con el derecho desde el ángulo costo-diafragmático y luego ir comparando los dos pulmones. Bueno, esto, van a ver, es lo que se pretende, ¿sí? Empezar desde la parte costo-diafragmática, ir ascendiendo el derecho y luego lo mismo con el izquierdo. Si le hacemos esto como sería un zoom al parénquima del pulmón, lo que vamos a diferenciar son estas distintas situaciones. Lo radiolúcido va a ser el aire, ¿sí? Todo el espacio alveolar. Y todo esto, que es más radioopaco, con densidad hídrica, son los vasos pulmonares, ¿sí? Que acá es difícil diferenciar entre venas y arterias, ¿sí? A veces lo que se puede ver son estructuras redondeadas, radiolúcidas, que se trata de los bronquios, ¿sí? Ustedes sepan que siempre los vasos, para diferenciar cuando hay intersticio o cuando no, que esto a veces es difícil, los vasos generalmente se van dicotomizando, ¿sí? Y ramificando. Nunca van a ver que por ahí hagan como un ascenso o lleguen hasta la periferia, ¿sí? Esto por ahí nos ayuda un montón para entonces diferenciar para más adelante con las patologías que aumentan el intersticio pulmonar. Entonces, esto es lo normal, ver el espacio alveolar aireado, ¿sí? Radiolúcido. Podemos encontrar estructuras bronquiales, ¿sí? Que son redondeadas, que también tienen una densidad radiolúcida, y las estructuras vasculares que se van ramificando y dicotomizando y son de densidad hídrica, ¿sí? Porque son vasos como el corazón, son radioopacas. Bueno, en esta incidencia frente, ¿qué es lo que quiero graficar? Es toda la superposición que nosotros evidenciamos en ambos pulmones. Fíjense que con color violeta tenemos graficados dónde están los lóbulos superiores, ¿sí? En el caso del pulmón derecho tenemos graficado con verde lo que es lóbulo medio, y con amarillo tenemos graficado en ambos hemitórax lo que son vendría a ser los lóbulos inferiores.
Fíjense cómo en una incidencia frente tenemos varios segmentos que faltan, ¿sí? Fíjense los lóbulos inferiores en un frente están ocultos, ¿sí? Por toda la parte de lo que es diafragma y la parte de abdomen. Ustedes si hacen y prestan atención, fíjense cómo los vasos pulmonares podemos verlos proyectados a este lugar. Por lo cual fíjense que con un frente solo vamos a tener espacios que nos pueden quedar sin evaluar. No podemos descartar del todo que no haya patología. Por eso es importante siempre recordar las áreas ocultas. ¿Cuáles son las áreas ocultas entonces en radiografía? Los ápices. ¿Por qué? Porque tenemos las clavículas, ¿sí? Entonces esto puede generar un área oculta. Ustedes deben conocer que existe la incidencia descentrada de vértices que permite en un ángulo evaluar los vértices. Generalmente se usaba para lo que era el estudio de la tuberculosis, ¿sí? Porque tiene siempre una predilección por los ápices. También el espacio que nos queda oculto es el retrodiafragmático. Fíjense, volvemos a la imagen anterior, retrodiafragmático, ¿sí? Y ya en la parte donde se nos superpone el abdomen, fíjense que nos falta para evaluar parte de los lóbulos inferiores. Y también otra área oculta son las regiones pre y retromediastinales, ¿sí? Por el corazón superponerse, también nos queda toda la parte retrocardíaca con un área oculta. Bueno, ¿cómo vamos a leer entonces la radiografía de tórax en lo que es pulmones? Generalmente entonces no podemos hablar de lóbulos. Como yo les dije anteriormente, los tenemos superpuestos. Por lo cual vamos a hablar de sectores. Si quieren acá tienen graficado cómo pueden ir dividiendo y siempre vamos a hablar y describir los hallazgos si están en el sector superior, en el sector medio o inferior de cada hemitórax, ¿sí? Pero no podemos hablar de lóbulos, en este caso, porque los tenemos superpuestos. A veces van a ver que hay signos, como por ejemplo el de la silueta, que si encontramos algo, por ejemplo acá del lado derecho y está próximo al corazón, si ambos borran sus bordes, podemos decir que está en el lóbulo medio, ¿sí? Pero generalmente los hallazgos los vamos a tener que describir por sectores y no por lóbulos. Y bueno, siempre recordar que lo más importante es tener par radiológico, ¿sí? Por todas las superposiciones, ¿sí? El área retrocardíaca, retrodiafragmática, siempre es importante acompañar con un perfil, ¿sí? Para evitar no ver ciertas cosas que pueden estar ocultas en un frente. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y nos vemos pronto con otro tema. Adiós.